este domingo a los 31 años de edad en el zoológico de Mendoza, Argentina. El animal pasó 22 años en cautiverio, tras llegar al zoológico a los 8 años. Anteriormente, más de 1 millón de personas firmaron una petición en el portal change.org pidiendo a las autoridades que trasladaran a Arturo a Canadá. La iniciativa ganó fuerza cuando en los medios aparecieron imágenes del animal más triste del mundo, que aguantaba temperaturas extremadamente altas en el zoológico argentino. Con estas imágenes le damos la bienvenida, agradeciéndole su fiel preferencia y por supuesto invitándole a que nos acompañe y se entere de lo más relevante. Tenemos 1 hora de información. A partir de este momento ya está con Telediario Emisión Estelar. Maciel Carrillo también nos acompaña. Hola, Maciel. Hola, muy buena noche. Así es, ya estamos preparados para informarle del acontecer nacional e internacional. Los sucesos ocurridos en estas últimas horas. Damos inicio a nuestra emisión y a continuación le presentamos nuestros titulares. Cámara del Agro pide fin de injerencia y presiones de organismos internacionales en mesas para reformas al sector justicia. Responden en contra de declaraciones del titular de CICIG, que calificó como preocupación muy infantil señalamientos de injerencia. Economía nacional cae afectando crédito empresarial, la producción e índice de confianza de agentes económicos. Dejan de trabajar para salvar su vida. Pilotos no prestan servicio en Antigua Guatemala. Luto en Policía Nacional Civil. Un policía muere y otro resulta herido cuando realizaban patrullaje. Cinco años de buscar justicia y no reciben respuesta. Desaparición de Cristina Sicavisa, un misterio sin resolver. Falsas acusaciones del Ministerio Público tendrían en prisión injustamente a 7 personas que defienden la naturaleza. Protestas magisteriales en México se endurecen. Docentes piden eliminar reforma educativa. Próximo domingo se realizará Media Maratón Internacional de las Rosas en Antigua Guatemala. Así comenzamos Telediario Emisión Estelar. Muchos de ellos son cabeza de hogar y necesitan de su trabajo para mantener a la familia. Y es que aunque la necesidad es grande, los pilotos decidieron dejar de prestar el servicio de transporte en Antigua Guatemala por temor a morir. Temiendo represalias, esta mañana, transportistas de la Antigua Guatemala realizaron un paro del servicio que llevan a cabo a la ciudad capital, lo que provocó la incertidumbre de usuarios para poder trasladarse. Fíjese que no hay buses, ahorita yo tengo que ir a mi trabajo y no hay buses, ajá. ¿Cómo le va a hacer para poder trasladarse? Pues voy a ver cómo le hago a usted. El predio ubicado en la zona 3 lucía desierto y el portón del parqueadero cerrado. Solamente algunos taxistas y comerciantes se mantenían a la expectativa de que las cosas cambiaran en algún momento. No tenemos conocimiento de nada, pero de que están pidiendo la estación, la están pidiendo su bono 14, ¿va? Si no, los empresarios no cumplen, ellos cumplen sus amenazas, ¿verdad? Solamente. ¿Y usted le ha manifestado alguna situación? ¿Le han comentado algo? Sí, siempre el problema, ¿va? Lo clásico. Para estas fechas, el bono 14, ¿va? Entonces, como se sufrió casi iban a matar a un piloto aquí el día lunes, entonces, y parece ser que hubieron amenazas anoche, entonces se decidió parar el transporte. Varias patrullas resguardaban el sector. El lunes pasado, 2 menores de 14 y 15 años fueron remitidos junto a Jonathan Aguilar Real, de 19 años,
cuando presuntamente pretendían darle muerte al piloto de un bus de esa ruta. Además, se les incautó un arma de fuego y la motocicleta en la que se conducía. Telediario, información actual. Bueno, y es que todo indica que las autoridades lograron un acuerdo con los pilotos de la Antigua Guatemala. Y una de sus demandas es seguridad. Pero quien nos tiene el detalle de esta información en directo es nuestro compañero periodista Juan Pablo Garrido. Adelante, buenas noches. Andri y Vanessa, buenas noches. Importante información que se ha generado en las últimas horas. Nos hemos desplazado a la primera calle y séptima avenida de la zona 7, en el lugar conocido como el Trébol, donde nos hemos podido percatar que el servicio de transporte extraurbano que se dirige al municipio de Antigua Guatemala, departamento de Zacatepeques, es escaso. Esto ha afectado a cientos de usuarios, los cuales han indicado y manifestado el problema que tienen para desplazarse a dicho lugar del occidente del país. Como recordemos, ya es el tercer día que el transporte que se dirige a Antigua Guatemala ha sido irregular debido al denominado pago de la extorsión, el cual exigen grupos delincuenciales. Hemos realizado un sondeo en este sector donde cientos de guatemaltecos, de los cuales muchos no prefirieron salir ante la cámara, han manifestado el problema que han afrontado para poderse desplazar a sus casas. Nos han indicado que incluso han llegado a pagar hasta 30 quetzales cuando el pasaje habitual tiene un costo de 5. Para regresarse hoy a Antigua Guatemala. Pues ya ahorita de regreso de mi trabajo hacia mi hogar, pienso tomar una de Chimaltenango para San Lucas. Y si de San Lucas no encuentro para ir a Santa Lucía, Milpas Altas, irme a pie como 3-4 kilómetros. ¿Esto le ha representado un incremento en el pasaje diario? Así es, ya ahorita póngale, si en caso viniera alguna que vaya para Antigua o para donde yo voy, menos de 10 o 15 quetzales no dejan de cobrar, pues. ¿Cuánto es el pasaje normal? 5 quetzales, 10 para Antigua. Hoy en la mañana nos podría comentar cómo le hizo para venirse. Pues ahorita en la mañana me vienen una de esas transportes Méndez, que esas vienen de Magdalena a Milpas Altas. En esa me tuve que conducir, aunque ya llegué tarde a mi trabajo, pero la necesidad lo obliga a uno a arriesgarse, pues. Es importante mencionar, compañeros, que ya autoridades de la cartera del Interior han llevado a cabo ya varias reuniones con representantes de los transportistas y pilotos que cubren este sector del país para poder encontrar una solución al problema. También es importante mencionar que la Procuraduría de los Derechos Humanos ha mediado en estas mesas de diálogo con la finalidad de que se pueda restablecer de manera paulatina el servicio de transporte extraurbano que se dirige hacia Antigua Guatemala. Compañeros, es la información que podemos trasladar a esta hora de la noche. Regresamos con ustedes al set principal. Juan Pablo Garrido informaba desde nuestra unidad móvil. Y las estadísticas de la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público señalan que en 2010 hubo 204 personas asesinadas en el transporte público entre pilotos, ayudantes y usuarios. En 2011, 224 personas fueron asesinadas. En el año 2012, 265. En el 2013, 319. Para el año 2014, como lo puede ver en su pantalla, 418 personas fallecieron en el transporte público. En el 2015, 250. Y en lo que va del 2016, ya se reportan 86 personas asesinadas. En otro tema, cuando realizaba un patrullaje de seguridad, los agentes de la Policía Nacional Civil fueron atacados por pandilleros del barrio 18 en un sector de la zona 21. Tras el enfrentamiento, los dos uniformados resultaron heridos. Uno de ellos fue llevado por sus compañeros a la estación de bomberos municipales ubicada en zona 12, donde posteriormente fue trasladado a la emergencia del X719. El segundo agente fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt, donde falleció luego de ser ingresado. Mientras tanto, autoridades de gobernación indicaron que ya se estableció quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del atentado que dejó al agente policial muerto y uno herido.
El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, indicó que según la investigación sobre el ataque realizado contra 2 agentes de la Policía Nacional Civil, los responsables son integrantes de una clica del barrio 18 que opera en zona 21. Según Rivas, ya se tiene establecido quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del hecho. Tenemos las hipótesis bien definidas, con claridad de quiénes fueron los autores, tanto intelectuales como materiales del hecho, y no vamos a descansar hasta realizar y hacer efectiva la captura. ¿Sabe qué es el barrio 18, ministro? En efecto, la estructura criminal responsable de este hecho es el barrio 18. Sabemos quién es la clica y sabemos quiénes fueron los autores intelectuales como materiales. Ahorita estamos en el desarrollo de la investigación para proceder con la identificación, ubicación y localización a efecto de solicitar al juez que controla la investigación las órdenes de captura. La Policía Nacional Civil tenía el previo conocimiento que esta estructura criminal planeaba realizar algún atentado contra la institución. Posiblemente, esto se debe a una respuesta contra los operativos de desarticulación de diferentes grupos delictivos, cuyos integrantes pertenecen a clicas del barrio 18, afirmó Rivas. Tenemos información tanto en materia de inteligencia criminal como de investigación, y sabíamos que en cualquier momento podían atentar en contra de las autoridades policiales. Las medidas de protección de autoprotección estaban instaladas, estábamos en alerta máxima, no obstante estos son cobardes que aprovechan la oscuridad, la falta de presencia de autoridad para atentar en contra de nosotros. Cambiamos ahora de tema. 5 años sin respuesta, sin saber el paradero de su hija. La desesperación aumenta para la familia de Cristina Sicavisa. «1828 días de dolor en el alma», así describe la Fundación Voces por Cristina el hecho que tras 5 años del supuesto crimen contra la integrante de la familia Sicavisa aún no haya finalizado el proceso. La Fundación Sobrevivientes, quien es querellante en el proceso, denuncia que los sindicados están entrampando el inicio del debate a través de acciones legales. Más de 30 acciones constitucionales de amparo. En el plazo de 5 años podemos nosotros indicar que cada 2 meses están presentando un amparo y cada uno de ellos no tiene una razón específica. Que está, digamos, en impunidad, es un caso, digamos, que aunque está en tribunales, aunque Roberto está guardando prisión, aunque hay personas ligadas a proceso, pero estamos hablando de 5 años en los cuales, digamos, se le ha denegado la justicia al También es esto lo que les estamos planteando, 5 años de impunidad. El mayor logro, aseguran, es haber encontrado a los hijos de Cristina, quienes según el abuelo materno la situación para ellos no ha sido fácil, pero ha mejorado para su provecho. Ahora la Fundación buscará elevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quienes ya se les hizo la solicitud de conocerlo. Momento ahora de hacer una pequeña pausa. Recuerde que usted puede darle seguimiento a nuestras noticias a través de las redes sociales. Nuestro perfil en Twitter y Facebook es @telediariogt. Conéctese con la información. Ya volvemos con más noticias. Para los más grandecitos, nuevo Cerelac batido. El cereal infantil que hace su leche más nutritiva. Cerelac, el rico sabor de la nutrición. Conoce más sobre los beneficios nutricionales de nuestros cereales en Comienzo Sano, Vida Sana. En cada uno de nosotros, en cada guatemalteco.
Continuamos con más información. Para este jueves, autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria oficializarán los resultados de la recaudación al cierre de junio. El intendente de recaudación, Abel Cruz, adelantó que estiman alcanzar un 95% de la meta programada, cerrando con ello la brecha fiscal a 300 millones de quetzales. El pago de impuestos como el ISO e IVA de importación disminuyeron. Evalúa las razones, sin embargo, ven positivo que de seguir a tasas de crecimiento en la recaudación del 9% a finales de año, esta brecha fiscal alcanzará los 800 millones de quetzales. Nuevas medidas de seguridad serán agregadas al documento que se emite como comprobante del pago de impuesto de circulación de vehículos. Cabe también hacer una salvedad. Y es que tiene tanta validez la calcomanía impresa y pagada, decirlo, en el mes de enero como la de ahorita de julio. De esta manera, la SAT confirma los cambios que se observan en la calcomanía de circulación. Nuevas medidas de seguridad fueron agregadas como el nombre del contribuyente y generalidades del automotor. Esto a requerimiento de las policías municipales de tránsito y PNC a nivel nacional. Los datos que se están incorporando tiene que ver incluso con códigos de barras y con códigos que puedan ser leídos. Y por otro lado, recuérdense que ahorita la calcomanía o la constancia del pago, recuérdense que prácticamente solo tiene el número de placa. Hoy lo que le estamos volviendo a incorporar son los números respectivos de control del vehículo, el nombre del propietario, y de esa manera pues coincidirán perfectamente con lo que es la tarjeta de circulación del vehículo. Lo que queremos es aprovechar este tema ahorita en el mes de julio, que es el último mes para el pago del impuesto, pero realmente la validez íntegra al 100% de esta medida será a partir del pago del impuesto 2017. Del parque vehicular de 3.1 millones, propietarios de 1 millón de automotores han pagado este impuesto de circulación. Con el pago del bono 14 y la quincena salarial, estiman recaudarán al cierre de julio alrededor de 300 millones de quetzales. Cabe destacar que estos cambios no representan costo para el contribuyente ni para las autoridades. Tema, el pasado lunes le informamos sobre el caso de una adolescente que no fue atendida en el hospital de Salamá. Al respecto, las autoridades de salud iniciaron el proceso administrativo de despido del médico Eric Fernando Escobar Herrera por no seguir el protocolo de atención en los casos de adolescentes embarazadas. Luego que el pasado lunes no fue atendida la joven de 17 años en dicho hospital. La paciente y su hijo recién nacido se encuentran bien, según el Ministerio de Salud. Y ahora le informamos de la noticia que ocurre fuera de nuestras fronteras. Son las 7 de la noche con 28 minutos en Guatemala. La Cámara del Agro pidió fin a la injerencia y presiones de organismos internacionales en las mesas para las reformas al sector justicia. Nuestra propuesta está enfocada principalmente en la reforma se realice bajo los mecanismos que la misma Constitución establece para tal efecto y que tenga como punto de partida los principios de libertad e igualdad, fortalecimiento institucional, independencia de poderes, respeto a las garantías constitucionales, transparencia y probidad. Con el apoyo de abogados constitucionalistas, la Cámara del Agro señala que la injerencia en asuntos internos del país no es un tema de percepción, sino que es una realidad, y ello se refleja en la elevada cantidad de observadores internacionales que asisten a las mesas de diálogo para reformar el sistema de justicia. El tema es que sí están teniendo injerencia, ellos están como observadores y ellos están participando y están dando ellos su criterio en las mismas mesas, cosa que no debe ser así. Ellos deben ser solo observadores, que las mesas y los criterios que salgan de esas mesas se plasmen en los documentos que salgan ahí, y ellos están dando sugerencias en las mismas. Expertos en la materia constitucional opinan que las reformas al sector justicia deben ser discutidas únicamente por los tres organismos del Estado, pues se supone que ellos son quienes impulsan los cambios. Yo considero que ellos lo que pueden hacer es facilitar el proceso. Creo que hay una muy buena intención,
pero lo que debemos de descartar es que esto se trate de una imposición contra aspectos absolutamente técnicos constitucionales, que es lo que hemos visto en el borrador. Pero la injerencia internacional no es el único problema. Abogados constitucionalistas evidencian que existe falta de coordinación entre los organismos del Estado. Un claro ejemplo es la reciente aprobación de las reformas a la carrera judicial. Creemos que le quita seriedad y le manda un mal mensaje a los que están en un diálogo, porque si se está hablando de que vamos a llegar a consensos en ciertos temas, pero de repente uno se entera que aprobaron una reforma que es parte de lo que se está discutiendo, es como que si la opinión que se está tomando no fuera la que va a tener realmente el poder de influir en los cambios. Así que debería de evitarse ese tipo de prácticas, y creo que ahora lo que toca es reorientar, o sea, el llamado que hoy se hace es reorientar a una metodología más específica, ser más puntual. Sin embargo, la Cámara del Agro descarta abandonar las mesas de diálogo hacia la reforma constitucional, pero advierte que los cambios son un tema delicado, que merecen mayor independencia y coordinación. Telediario, información actual. La Cámara del Agro emitió un comunicado respecto a las reformas al sector justicia, donde indican que hay sectores que no están respetando la metodología y los temas claramente establecidos desde un inicio. Los relatores de mesa no están respetando la metodología y al momento de trasladar el informe de mesas al Pleno se han cambiado los mensajes en detrimento de la confianza y transparencia del proceso. Además señalan que les preocupa la participación de algunos representantes de instituciones, como por ejemplo OACNUDH, que a su criterio están excediendo el rol de observadores que les corresponde. Y bueno, siguiendo con este mismo tema, diversas reacciones surgen luego de las declaraciones que diera el comisionado Iván Velázquez respecto a los señalamientos de injerencia. Después que el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez, indicara en un medio de comunicación que hablar de injerencia es una preocupación infantil, las reacciones no se hicieron esperar. Empresarios consideran que lo expuesto por el comisionado viola la soberanía de Guatemala. En ese sentido, la Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible asegura que no es infantil defender al país de cualquier presión que rompa el orden constitucional. Pero él no puede decir que es infantil el tema de la soberanía. Si estuviéramos nosotros haciendo lo mismo en Colombia, estuviéramos como guatemaltecos ingiriendo en cosas que no nos corresponden en Colombia, de pronto él no se sentiría igual, ¿verdad? Mientras tanto, algunos expertos en derecho manifestaron que respetan las declaraciones del comisionado, pero no las comparten. Hablar de injerencia es defender la nacionalidad y defender el patriotismo de Guatemala. Hemos sido víctimas de la injerencia extranjera por mucho, pero por mucho tiempo. Y creemos nosotros que aún y cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad está operando en Guatemala, violenta la soberanía de Guatemala y ese es nuestro punto de vista. No es que seamos infantiles, pero cuando algún extranjero que representa a un país se mete a proponer reformas, se mete a proponer leyes, se mete a proponer nombramientos. Yo he sabido de casos en donde han habido embajadores que públicamente han dicho que si no aprueban tal ley van a presionar al Congreso. Que en los asuntos internos políticos de un país no puede aceptarse la injerencia de otros países o de otras instituciones. Esto sería como que nosotros fuéramos, por ejemplo, a los Estados Unidos y planteáramos que no estamos de acuerdo con la forma como se está llevando a cabo la elección presidencial. Eso sería tener una injerencia en asuntos políticos que no son de nuestra incumbencia, porque nosotros no somos ciudadanos norteamericanos, nosotros no vivimos en los Estados Unidos, nosotros no pagamos nuestros impuestos ni radicamos allá. Por lo tanto, no tenemos ningún derecho a hacer propuestas. La Fundación contra el Terrorismo también se pronunció. Mire, yo creo que es una opinión irresponsable por parte del comisionado Iván Velázquez, porque Guatemala todavía es un país democrático, todavía es un país democrático. Aquí cualquiera puede hablar y cualquiera puede emitir su opinión. Habemos personas que ya estamos grandecitos, yo tengo 56 años, no soy ningún niño,
y me he pronunciado de manera muy enfática con respecto a la injerencia principalmente extranjera. Todos los entrevistados recomiendan el apego a la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas para no violar los asuntos internos. Telediario, Información Actual. ¿Sabía usted que la injerencia extranjera viola la soberanía del Estado y los tratados internacionales como la Convención de Viena, por ejemplo? Vea esta nota. Es la autoridad suprema, donde reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un estado, tal y como lo establece el artículo 141 de la Constitución, en donde serán los poderes legislativo, ejecutivo y judicial quienes representen este derecho. Sin embargo, para evitar que diverso tipo de entidad internacional viole dichos principios, Guatemala forma parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece en su artículo 41, sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Ante ello, empresarios califican que este precepto está siendo violado, luego que el comisionado de CICIG, Iván Velázquez, se refiriera como infantil sobre las opiniones sobre injerencia. La Carta Magna no establece en ninguno de sus artículos ninguna presión extranjera de forma directa o indirecta. Por ello, corresponde a las autoridades de Relaciones Exteriores evaluar dicha violación a dicho tratado internacional. Con la información esta noche, falsas acusaciones del Ministerio Público tendrían en prisión a 7 defensores de la naturaleza. Y después de un año de su captura, aún continúan en prisión preventiva. Es lo más triste. Abandono de familias. Y para mí el 24 de noviembre pasado se murió mi papá y yo estando en la cárcel. Es lo más dolido para uno. Pero solo por las falsas acusaciones que nos ponen el Ministerio Público. Gente sin conciencias, que no investigan si de veras uno ha cometido delitos o no ha cometido. Son puramente falsos. Pero no hay problema. Confiamos en Dios de que entre próximos días Dios va a obtener libertad. Domingo Baltasar está preso desde el 24 de marzo del año 2015. Derrama sus lágrimas al recordar la muerte de su padre, a cuyo funeral no pudo asistir, ya que junto a 6 compañeros originarios de Santa Cruz Varillas y Santa Eulalia, Huehuetenango, permanecen en prisión. Argumentan que el Ministerio Público les ha imputado falsas acusaciones y además afirman que se ha irrespetado su debido proceso. Por todas estas acusaciones que a mí me señalan, la verdad no tengo que llevar nada con ni uno. Puramente es criminalización, solo porque uno defiende su derecho, su territorio, la vida. Pobladores del norte de Huehuetenango aducen que estas 7 personas guardan prisión injustamente. Manifiestan que el Estado no solo viola sus derechos, sino les roba su libertad. Maynor Manuel López Barrios, otro de los indicados, expresa que lo han tratado como un criminal. Manifiesta que él solo luchaba por defender su tierra. Piensen de que somos defensores protestantes a la madre tierra. Yo no soy violador, ni matón, ni ladrón. Lo único que he venido haciendo es proteger la vida de cualquier persona. Soy de Santa Cruz Varillas. Espero de que este día pues
tomen conciencia. Ahorita llevo 2 años de no ver a mi esposa, a 3 hijos que tengo, a mi madre. Mi padre pues falleció estando yo adentro de la cárcel. La mayoría de detenidos expresan que la prisión preventiva que guardan ha traído consecuencias para sus familias, a quienes a duras penas pueden ver. El centro preventivo de la zona 18 en la ciudad de Guatemala se ubica al menos a 12 horas del hogar de los indicados. Desde mi perspectiva, el Ministerio Público no investiga hijos, hay una desconexión laboral, implica muchas cosas. Don Arturo, en lo económico, ¿cómo hace usted para poder sobrevivir? ¿Cómo lo tratan en prisión? Y también, ¿cómo le hace su familia? Porque imagino que usted era el sustento. Deudas. Deudas y muchas deudas. Estas son las personas que atribuyen su detención a falsas acusaciones imputadas por el Ministerio Público. Maynor Manuel López Barrios, preso desde el 30 de noviembre de 2013. Francisco Juan Pedro, Sotero Adalberto Villatoro, Arturo Pablo Juan, presos desde el 26 de febrero del 2015. Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltasar, presos desde el 24 de marzo de 2015. Y Bernardo Ermitaño López Reyes, presos desde el 2 de junio del 2015. El Ministerio Público acusa a los procesados de haber realizado detenciones ilegales, coacción, instigación a delinquir y obstaculización a la acción penal. Sin embargo, la defensa de los indicados argumenta que no existen pruebas fehacientes de tales acusaciones imputadas por el MP. ¿Cómo es posible que a estas alturas todavía el Ministerio Público esté aplicando criterios inquisitivos? Realmente la actuación del Ministerio Público es lamentable. Hoy se ha hecho un planteamiento a partir de unos alegatos de apertura, pero en el transcurso del debate nosotros vamos a demostrar de manera concreta, en base a la evidencia que está planteada, de cómo el actuar del Ministerio ha sido poco objetivo, ha sido arbitrario en muchos casos y vamos a deducir las responsabilidades que corresponden. Es decir, hay unas personas que han sido privadas y están privadas de su libertad por más de 1 año, eso no puede quedar impune. La presunción de inocencia dentro de este proceso ha sido completamente vulnerada. Más de 1 año llevan ya detenidos en una detención provisional sin que pueda ser atendido una caución económica que pudiese les brindarse una medida sustitutiva. Esto no se les ha brindado a ellos. Con esto se les ha vulnerado su derecho de inocencia, y en especial cuando los delitos lo permiten. Sin embargo, para la Fiscalía del Ministerio Público la situación es otra. Argumentan que realizan su trabajo. Los procesados argumentan que son presos políticos, ya que el Ministerio Público no ha fundamentado los delitos bajo en el que giran las acusaciones. Pues de ninguna manera. Yo creo que los procesados tienen el derecho de defensa, la defensa material, la cual pueden indicarlo, pues están en su derecho de hacerlo, y el Ministerio Público pues tiene que cumplir de acuerdo a la ley. Fiscal, ¿se ha violado el debido proceso de estos indicados debido a que pues no han sido escuchados y ya llevan más de 1 año en prisión preventiva? Bueno, pues los procesos llevan su trámite, llevan una secuencia, y es lo que se está respetando, el debido proceso. O sea, en ningún momento se ha faltado a ello. Organizaciones que velan por los derechos humanos critican el papel del Ministerio Público y se han sumado al sentir y a las peticiones de los líderes comunitarios, exigiendo su pronta libertad. Nos parece que el accionar del Ministerio Público debería de apegarse a los hechos. Ya se comprobó en el caso de otros 2 compañeros, de Saúl y Rogelio, también del norte de Huehuetenango, que fueron dejados en libertad después de 3 años de cárcel, ¿verdad? Que las encarcelen inventándoles delitos. Nos parece esto una maniobra que es intolerable, es inaceptable, y que toda la ciudadanía deberíamos también de pronunciarnos en contra de que el mismo Estado esté criminalizando a la gente que está opinando en contra de lo que estas empresas están viniendo a hacer a nuestro país. En otro tema, la Municipalidad de Guatemala, a través de la Alcaldía Auxiliar de la Zona 6, inauguró la Plaza Cívica y Familiar en ese lugar. Un agradecimiento muy especial a Álvaro Arzú por esta obra, que verdaderamente venir a ver ahora estos campos de donde salieron muchos jugadores, de haber salido de estas canchas de tierra, ver esta plaza tan hermosa y dedicada a una persona que también se preocupó mucho de mucha juventud aquí en la Zona 6, como Manía Villatoro, es algo muy especial. Y le doy gracias a Dios también que ahora pertenezco a este grupo de la municipalidad, porque yo estoy como supervisor de las escuelas de MEFUT.
Ya, y seguro él ha de escuchar muchas peticiones, pero más que pedirle, le agradecemos porque poquito a poco, no con hablar, sino que con obras ha logrado hacer algo importante para cada comunidad. Yo me he dado cuenta también en otros lugares donde lo ha hecho y ahora con lo del Transmetro también, que es una ayuda bastante para toda la gente. Yo creo que más que todo pedirle es darle las gracias y que esperemos de que siga ayudando también a toda la población que necesite la ayuda, ¿verdad? ¿Por qué es importante controlar tu presión arterial? Porque 1 de cada 4 personas es hipertensa y no lo sabe. Porque la hipertensión no tiene edad. Porque permite controlar la eficacia de un tratamiento médico. Por eso Omron lleva a tu casa de trabajo. Hablemos de cifras que matan. Expertos señalan que la economía nacional se encuentra realmente mal, afectando el crédito empresarial y la producción, también el índice de confianza de agentes económicos. Bueno, lo que sucede es que a través del índice mensual de actividad económica, Guatemala registró una baja en el mes de junio y a partir de eso otros indicadores como el crédito total del sector privado también han mostrado cierta desaceleración. ¿Qué significa eso? No tenemos el mismo ritmo que hemos tenido otros años. De esta manera, el analista del Centro de Investigaciones Nacionales CIEN confirma que la economía nacional desaceleró su ritmo en 2%, reportando bajas en el crédito empresarial, la producción y el índice de confianza de los agentes económicos. Los índices negativos podrían afectar directamente a los guatemaltecos. Ahora el panorama es complicado, así lo prevé la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana AmCham. Nosotros veníamos anunciando desde el año pasado estos riesgos que ahorita estamos viendo y ya la población los empieza a sentir, pues esta reducción, esta merma, ¿verdad?, en la actividad económica, que nosotros prevemos pues que para final de año pues se va a agudizar si no se hace algo. Entonces, nosotros claramente hemos dicho desde un principio que una de las soluciones es generar esta ley de inversión y empleo, desde el punto de vista fiscal, establecer condiciones claras y estables a largo plazo para las empresas que están por venir a Guatemala. Según el entrevistado, el clima de negocios y las inversiones extranjeras han quedado en el olvido, a tal extremo que no existe apoyo gubernamental para generar más empleos formales. A ello se une la falta de certeza jurídica, la inseguridad y las pésimas condiciones en que se encuentra la infraestructura. Han habido una serie de acciones, tanto desde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que han enviado señales equívocas para realmente fortalecer el clima de certeza jurídica y el clima de negocios en el país. ¿A qué me refiero con esto? En el Congreso el año pasado y no se aprobó la ley de inversión y empleo, que era tan importante para fomentar la inversión, especialmente en el área rural, mediante incentivos fiscales. Únicamente se aprobó la ley emergente de conservación del empleo, que verdaderamente tiene una serie de errores técnicos y deja fuera a muchos sectores, reduciendo la posibilidad de que en Guatemala se establezcan zonas francas, maquilas en muchos sectores. La Cámara del Agro también se queja y asegura que en este país lo que menos existe es certeza jurídica para los empresarios. Yo le estoy poniendo específicamente el ejemplo de Max Quirín, que lleva ya más de 1 año en la cárcel y que no hay ninguna prueba de por qué él debe estar ahí. Él ya debió haber salido o le hubiera dado una medida sustitutiva. Y esa percepción, por supuesto, se genera y los empresarios ven eso. Entonces, por supuesto que el empresario, al ver que gente inocente está siendo llevada a estos procesos, la gente prefiere no invertir. Por esta situación, varias empresas han cerrado operaciones en el país para mudarse a países como Nicaragua y México. En el país, que va a salir en estos días, en el que 75 empresas se han ido de Guatemala. Y el problema es que hay que entender que esa problemática afecta a una economía tan pequeña como la guatemalteca. Yo creo que aquí lo que hay que hacer realmente es al revés, buscar alternativas para que el empresariado invierta en Guatemala y atraer la inversión extranjera. De otra manera, estamos condenando al país a una crisis económica muy grave, muy fuerte, que empatada con la conflictividad social y la problemática social, no le puedo decir cuáles van a ser los resultados finales. Lamentablemente, nosotros en la Cámara hemos visto empresas que o han reducido sus operaciones en el país y aumentado sus operaciones en otros países de la región centroamericana o México, y algunas que inclusive han cerrado.
todas por diferentes causas, pero siempre dentro del mismo marco de este que le he mencionado, que es por razones de falta de legislación, y ahí nos referimos a los sectores de maquilas y zonas francas que sí han cerrado varias y muchas que han dejado de venir a Guatemala y considerar a Guatemala como destino de inversión, otras por estas sentencias de naturaleza expropiatoria que ha tomado pareja de Kazajstán en el continente europeo transportó su refrigerador de una forma muy curiosa y original, mientras que el hombre condujo su automóvil con el congelador sujetado al baúl. Su esposa sostuvo la parte restante al caminar. Esta particular escena llamó mucho la atención de los internautas. Ahora han ya compartido cómo podemos hacer para transportar muebles pesados. Ahí está. Solo que no se tropiece la mujer, eso es todo, porque si se tropieza, se caería con todo. La creatividad no faltó, una manera de resolver un problema. Pero te imaginas, se va tropezando, se cae la refri, se cae todo. Terrible. Señores, nos vemos, pásenla muy bien. Buenas noches, Maciel, buenas noches. Feliz noche también para ustedes, agradecemos su preferencia, los esperamos mañana nuevamente a las 19 horas. Feliz noche. Alta costura, trajes formales y uniformes ejecutivos para damas, caballeros y niños. Teléfono 2238-2933, Centro Histórico.